Ya lo vemos, doctor. Creo que nada más su micrófono por ahí todavía está. Buenos días, doctora. Aquí ya está. Perfecto, perfecto, ya está. Bueno, vamos a empezar en tiempo con el doctor Eduardo Soto. Seguramente muchos eh, lo conocen o lo ubican. El doctor Andrés Eduardo Soto de la Fuente es fisiólogo pulmonar. Tiene mucha experiencia y mucha carrera en este tema de fisiología pulmonar. Voy a decir un resumen de su experiencia académica, evidentemente, y también pues en investigación, pero aprovechen, esta es también una de las ponencias, aprovechenla mucho, ¿no? Nos gusta mucho tener, pues, profesores o maestros en este foro, entonces aprovechen mucho la ponencia de hoy. Si tienen dudas de la plática o de la conferencia, váyanlas poniendo en el chat, yo voy a estar atenta. Y bueno, les presento entonces ahora sí formalmente al doctor Andrés Eduardo Soto de la Fuente. Él es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista, bueno, primero con una especialidad de ginecobstetricia por el Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana. También médico especialista en cirugía general por el Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba. Y bueno, inicia con este tema de investigación y médico en fisiología pulmonar. Se va a Francia y en Francia hace como este inicial tema de investigación en fisiología pulmonar y de ahí pues creo que tal vez inicia con toda esta pasión por la fisiología pulmonar. Es jefe de servicio de laboratorio de función pulmonar, doctor Ernesto Guevara de la Serna en Chiapas y en Ciudad de México. Tiene un máster en salud de los trabajadores por el Instituto Nacional de la Salud de los Trabajadores en Cuba, el INSAT. Y bueno, actualmente también es responsable del Laboratorio de Función Pulmonar, doctora María Marta Méndez Vargas, de la FE Zaragoza, que ayer el doctor Horacio Tobalí nos platicaba un poco de esta función que él también, o este rol que él también está desempeñando ahí. Entonces, el doctor Eduardo Soto es responsable de este laboratorio que pues ya se tiene para esta investigación y también para el manejo de algunos casos específicos de enfermedades relacionadas al trabajo. Obviamente tiene mucha experiencia y no bastaría un ratito para explicar toda la experiencia académica y técnica en este tema. Y pues nada más, no sé, doctor Eduardo, si quiere agregar algo. Les decía, yo voy a estar acá pendientes del chat para que puedan ir haciendo sus preguntas. Y pues un honor, dejo los micrófonos y la cámara con usted. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Siempre es un placer poder cooperar en algún evento de esta magnitud y con esta proyección. El tiempo que tengo es muy corto, sí. Normalmente para este tema, pues sí, tengo alrededor de unas 800 slides. He tratado de hacer un resumen. Dicen que la función reina del aparato respiratorio es del aparato respiratorio, pues es la difusión. Pero se dice también que la función reina del aparato neurológico sería la capacidad de síntesis. Voy a intentar sintetizar algo de mucha envergadura y de gran actualidad en la siguiente hora. Bueno. Nosotros tenemos muy rápidamente, tenemos investigaciones en todas estas partes del mundo. Yo pues robo unos segundos para que tengan idea de la proyección de la salud en el trabajo a nivel mundial y las implicaciones y aportaciones del grupo de la doctora Méndez, que aquí estamos en nuestro laboratorio de la unidad de Ciudad de México, la más joven de nuestro equipo, la doctora Cadena, uno de nuestros consultorios, y obviamente también el doctor Juan Rivera Martínez es parte de nuestro equipo de investigación, ya con 8 años de antigüedad en nuestro grupo, y bueno, pues por fortuna contamos con un pletismógrafo corporal, y en algún momento dado que haya necesidad de algún estudio complementario para algún trabajador, siempre estamos a su disposición y a sus órdenes. También tenemos intercambios de experiencia desde el 2004 con el Hotel Dieu y
por supuesto con el laboratorio Roberti Feno. La fisiología pulmonar de trabajo mexicana, pues es conocida en toda América y en algunos sitios de Europa y también en algunos sitios de África. Bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy, que es un tema muy interesante, donde ignoramos todavía muchísimas cosas. Sabemos que la pandemia se inicia en diciembre del año 19 en los hospitales de Wuhan, China, y en los primeros días de febrero tenemos la primera aportación de este gran equipo de trabajo de nuestros colegas chinos que se enfrentaron a esta nueva enfermedad. Realmente este artículo que publican es un parteaguas para poder, todos los dedicados a la fisiología respiratoria y a la neumología en general, documentarnos, establecer de manera muy respetuosa algunas observaciones para poder plantear algunos esquemas de tratamiento un poquito diferentes a los originales. Sabemos que la situación del COVID es un problema de hipersensibilidad, donde todo el mundo conoce que existe la llamada tormenta de citoquinas. Y se define desde hace muchos años por el doctor Carlos Viro Rosenbluth, experto inmunólogo de la Organización Mundial de la Salud, ya fallecido, un gran profesor de la UNAM, una proyección internacional. En aquel tiempo, y estoy hablando en el año 1976, él define a la hipersensibilidad como el daño tisular inflamatorio como resultado de una respuesta inmune. Es importante esta definición porque nos permite determinar a partir de los conocimientos de inmunología qué es lo que vamos a hacer con todos y cada uno de los casos de COVID. Entonces vamos a repasar muy rápidamente. Sabemos que el pulmón es un órgano diseñado para respirar aire. El 20% del aire contiene oxígeno. El aire entra por la nariz, pasa a la tráquea, las vías aéreas centrales, medianas, pequeñas, y finalmente llega al parénquima intersticio pulmonar. Como datos Doctor, generales, perdón. Creo que no se logra ver las diapositivas o no están avanzando, se ve solamente como, un momento, por favor. sí, ahí ya vemos. Disculpen ustedes. Ahora sí. Ahí vemos me imagino que es la imagen del alveolo, bueno, los pulmones y el mapa de... Ok. Entonces sí estamos en la slide justamente. Bien, decíamos que como datos generales es importante recordar justamente algunas situaciones importantes del pulmón. El pulmón derecho pesa 600 gramos, el izquierdo 500. Tenemos una superficie de hematosis de 80 a 120 metros cuadrados. 600 millones de alveolos son los que en general tenemos una persona adulta. Imagínense la magnitud del daño que genera la presencia de COVID dentro del parénquima intersticio pulmonar. De acuerdo a la conformación anatómica habitual, el bronquio principal derecho se comunica casi de manera directa con la tráquea y obviamente esta zona en círculo azul será el sitio topográfico de asentamiento no solamente del COVID, sino de un sinnúmero de agentes que generan neumonías de otro tipo y por ende también de algunos cuerpos extraños que pueden llegar a esta zona del pulmón. El sitio topográfico de asentamiento de COVID va a ser, puede ser en muchos lados, pero hay predilección por esta razón ya expuesta en la base del pulmón derecho y en la cara posterior. Es importante recordar que el epitelio alveolar se comunica con el endotelio capilar y que la distancia normal entre una región anatómica y la otra va de 0.5 a 1 micra. Esta situación anatómica nos permite que la segunda fase de la respiración, es decir, la ventilación, se lleve a cabo de manera dinámica. El tiempo que tardan en pasar las moléculas de oxígeno del interior del epitelio alveolar para alcanzar a la hemoglobina contenida en los hematíes es de 25 centésimas de segundo en condiciones de reposo. El tiempo que tardan los hematíes circulando de manera lenta para captar el oxígeno dentro de la hemoglobina es 75 centésimas de segundo. Es decir, que hay un gradiente o diferencia de 50 centésimas de segundo favorables a la captación de oxígeno en condiciones de reposo. En condiciones de ejercicio cambia un poquito la situación y
continúan siendo 25 centésimas de segundo el tiempo de difusión, pero se convierte a solamente 25 centésimas de segundo en ejercicio el tiempo de captación, es decir, que se pierde el gradiente de 50 centésimas que existe en reposo, lo cual de manera inferencial nos permite determinar si la barrera aire-sangre, antes conocida como membrana alveolo capilar, es permeable y permite el paso del oxígeno a través de la misma. Entonces vamos a comentar un poquito, recordar algo también importante, que cada glóbulo rojo va a ser saturado de oxígeno y que cada alveolo va a tener de 500 a 1000 capilares venosos, ¿no? y arteriales. Esto es muy importante porque obviamente por contigüidad anatómica COVID va a llegar y a provocar inflamación en la barrera de sangre dentro del epitelio y en el endotelio capilar. De ahí que tengamos mucho problema. Aquí vemos una slide dinámica, ¿sí?, de el intercambio gaseoso en un sujeto normal con una distancia de 0.5 a 1 micra. Y después vamos a ver lo que sucede desde el punto de vista fisiopatológico en la bronconeumonía SARS-CoV-2. Existe una inflamación en el epitelio que va a disminuir el área de aireación y esto va a influir de manera determinante el índice de ventilación-perfusión. ¿Qué es el índice de ventilación-perfusión? Es la relación que existe entre la cantidad de litros de aire ventilados y la cantidad de litros de sangre perfundidos por alguna razón a oxigenar. Obviamente, al disminuir el espacio y por ende el volumen en cada uno de los 600 millones de alveolos, vamos a tener que el índice de ventilación-perfusión, en lugar de ser por cada 4 litros de aire ventilados, que van a ser oxigenados 5 perfundidos por el corazón, puede generar un déficit de 1 o 2 litros, los cuales no van a ser suficientes para saturar el oxígeno de la hemoglobina. De manera concomitante con esta alteración del epitelio, vamos a observar que la barrera de sangre se va a incrementar, va a haber un edema y obviamente se va a separar la situación de 0.5 a 1 micra o de 200 a 300 micras por el edema. La disminución del volumen más el incremento de la distancia de la barrera de sangre y la distancia que tendrá que recurrir por la neumonitis el oxígeno va a generar como resultado una desaturación de oxígeno de la hemoglobina. Además, obviamente el endotelio, que normalmente va a medir 1 micra, va a ser ostensiblemente incrementado y va a ser otro factor importante para la desaturación. Algo también muy importante es que COVID va a generar hemólisis y si tenemos problemas de ventilación, de difusión, de captación y transporte, eso va a incidir en una situación importante para generar problemas de oxidorreducción durante la fase aeróbica del ciclo de Krebs, lo cual nos va a dar como resultado una desnutrición y no es raro que en los pacientes COVID nosotros tengamos pérdidas de peso importantes de 10 a 30 kilos según la gravedad del problema. Ok, bueno. ¿Mm? ¿Se está viendo, perdón, doctores? ¿Se está viendo? Sí, se ve, pero no sé si ya avanzó de diapositiva. La diapositiva esta era la anterior. ¿La vieron? Sí. Ok, ¿esta la ven? Biología molecular. No, creo que ya no está avanzando. Estamos viendo solo como presentación, como todas las diapositivas, y está en la 13. No sé, se ve en modo edición. Ahora lo vamos a corregir en un momento. Muchas gracias. Es importante, colegas, conocer la biología molecular del pulmón para poder entender los mecanismos fisiopatológicos que he empezado a describir de manera muy rápida. Me apena tenerlo que hacer así, pero por el poco tiempo que tenemos, tengo que ir muy rápido. Entonces, ahora vamos a ver la composición de los elementos que se encuentran dentro del epitelio pulmonar para poder entender el mecanismo fisiopatológico que nos va a generar la bronconeumonía SARS-CoV-2. Un momento, por favor, estamos checando. ¿Pueden ver? Ya se ve en modo presentación. Perfecto. Sí, ok. Bueno, vamos a tener dentro del parénquima intersticio pulmonar, así como en el endotelio vascular, estas células, las células epiteliales, las endoteliales, las células del mesénquima pulmonar, las macromoléculas,
las células inflamatorias y las células del sistema inmune, y finalmente a las células dendríticas descritas por el doctor Hoffman, ganador del premio Nobel por este hallazgo de investigación. Vamos a recordar que dentro de la población celular destacan los nemocitos tipo 1, que son células muy alargadas, diseñadas anatómicamente de esta manera para poder facilitar la difusión. Son el 95% de la población total del epitelio alveolar y son diseñadas, como ya lo dije, de esa forma desde el punto de vista biológico para facilitar la difusión pulmonar. Otras células importantes, en un 5% que hacen presencia en el epitelio, son los nemocitos tipo 2, que tienen una morfología cuboidal y que se encuentran localizados desde el punto de vista topográfico en las esquinas de los alveolos y van a cubrir el 5% de la superficie alveolar, 95% los tipo 1 y 5% los nemocitos tipo 2. ¿Qué importancia o función tienen los nemocitos 2? Que son las progenitoras de los nemocitos 1, y otra función trascendental es la síntesis del factor surfactante, que está compuesto por 4 proteínas, la SPA, la SPB, la SPC y la SPD. Estas 4 proteínas le confieren la estabilidad biomecánica y física a cada uno de los alveolos. Imagínense ustedes un sujeto que respira 20 veces por minuto durante 70 años, ha tenido un trabajo respiratorio muy importante, y como de manera coloquial comento siempre que en una fiesta, cuando insuflamos un globo y se nos escapa, si lo hemos insuflado poquito no pierde su morfología. Si lo inflamos un poquito más y lo desinflamos, va a deformarse, y si lo inflamos mucho puede romperse. Esto sucede justamente en el enfisema pulmonar, ya sea de tipo panlobular o centrolobular. Luego entonces el surfactante nos va a generar la estabilidad biomecánica y física de los alveolos, manteniendo su estabilidad, y dentro de sus funciones va a destacar que es un factor de antitensión superficial. También, ya había comentado, disminuye la tensión superficial y, por supuesto, va a ser importantísimo en disminuir el trabajo de la confianza pulmonar. Es importante recordar que desde el punto de vista mecánico, el pulmón tiene 2 propiedades, que es uno, la complianza o distensibilidad, que es la capacidad de albergar aire durante la inspiración, y la retracción elástica, que es la capacidad de llegar a su estado original. Obviamente, estas 2 propiedades mecánicas se van a ver alteradas durante la bronconeumonía SARS-CoV-2. Otra de las funciones importantes es que contribuye a los mecanismos de defensa alveolar, favoreciendo la fagocitosis. Ok, entonces, dentro de las células importantes, ¿verdad? También están las endoteliales, es decir, los capilares venosos del pulmón, que además tienen funciones metabólicas específicas, como la producción de histamina, de serotonina, norepinefrina y dopamina. Estas células reactivas van a tener mucha importancia, y obviamente el pulmón es visualizado también como un mecanismo regulador de la tensión arterial. No solamente los mecanismos cardíacos o cardiovasculares influyen, sino que el pulmón también tiene un papel muy importante en esta regulación de la presión arterial. Dentro de las células del mesénquima vamos a tener a los fibroblastos, que van a modular la respuesta inmune y van a inducir a la apoptosis de los nemocitos 2 para generar un recambio cíclico y poder mantener una función pulmonar idónea. También vamos a tener dentro de las células mesenquimatosas a los miofibroblastos, que se postula que son los que van a regular la ventilación alveolar y se lo van a localizar en las paredes de los alveolos. Tenemos también a los pericitos, que se relacionan estrechamente con la parte interna de los vasos, es decir, con el endotelio, y se postula que son reguladores de la perfusión. Tanto los miofibroblastos como los pericitos, desde el punto de vista molecular, van a tener una implicación importante en la regulación y en la homeostasis del índice de ventilación-perfusión que describí anteriormente. Dentro de otras macromoléculas que conforman la matriz intersticial y que están involucradas en el comportamiento mecánico del pulmón, vamos a tener a las colágenas, ¿sí? Que son las más abundantes, que hay 19 tipos genéticos, y también vamos a hablar de la elastina, que es una proteína amorfa que está íntimamente ligada con la curva presión-volumen, y en el caso del COVID vamos a ver una desviación
en esta curva presión boliviana hacia abajo y a la derecha durante la ventilación. Otras estructuras, otros elementos importantes de la matriz del intersticio que influyen de manera importante en el comportamiento mecánico del pulmón serían los proteoglicanos, que proporcionan a la matriz intersticial una estructura y función para la adecuada fisiología del sitio. También vamos a tener la fibronectina, que es una glicoproteína fibrilar y que también forma parte de la matriz intersticial y de las membranas basales. Dentro de las células inflamatorias tendremos obviamente a los macrófagos, que son muy abundantes en la superficie alveolar, pero también en el intersticio, sitios anatómicamente agredidos por la presencia de COVID y sus resultados inmunológicos que ya comenté. Las células del sistema inmune destacan los linfocitos T, que van a hacer en la población un 60%, los B un 10%, y las células natural killer, así como los linfocitos inmaduros, que van a conformar el 30% restante. El doctor Hoffman en el año 2011 gana el premio Nobel por poder definir por primera vez las células dendríticas, que son las comandantes en jefe del sistema inmune y son presentadoras obviamente de antígenos, activan las células T en reposo y estimulan activamente la producción de linfocitos T. Por último, tenemos a los poros de Kohn, que son algunas perforaciones o canalículos que existen entre cada uno de los alveolos de los 600 millones. De ahí se comprende perfectamente que estamos diseñados para que exista a través de los poros de Kohn una difusión rápida en todos los sacos alveolares, pero también este mecanismo y esta situación anatómica influye de manera muy importante y negativamente en el caso de la agresión COVID. Ok. Bueno, es muy importante que nosotros podemos hablar fundamentalmente de tres tipos o fenotipos descritos por uno de los grupos de investigación de mayor prestigio a nivel mundial, que es el grupo del doctor Gattinoni, de origen italiano, que es el primero en hacer una postulación importante sobre los diversos tratamientos en el caso de los diferentes fenotipos de COVID. Es de todos conocido que COVID va a ser dividido generalmente en tres grupos. El grupo más sencillo, ¿verdad? Que sería el S, el single, el L, low, y el fenotipo H, el high, altamente agresivo. Obviamente, como en todas las patologías, la prevención es lo más importante, pero en la pandemia, a pesar de las medidas que implementamos a nivel mundial, tuvimos una gran cantidad de casos y una gran cantidad de fallecimientos debido a la agresividad del virus, y además no contábamos con las vacunas correspondientes. Ok, algo muy interesante. ¿A qué se debe la interacción de los siguientes factores influyen para la gravedad de cada cuadro de COVID? La gravedad de la infección, ¿sí?, es muy importante, es decir, la carga viral, muy importante, la respuesta inmunológica del huésped, ¿sí?, y otra importantísima, la reserva fisiológica que cada sujeto pueda tener. Dentro de esto, las comorbilidades tienen un papel fundamental, como serían el sobrepeso. Tenemos el primer lugar de sobrepeso a nivel mundial en niños y el segundo en adultos, lo cual condiciona que el germen sea mucho más agresivo. También el grupo A, la hipertensión arterial, la patología pulmonar previa, un sinnúmero de comorbilidades. Otro factor importante que influye para poder tipificar en estos tres grupos es la capacidad de respuesta ventilatoria, que es muy individual en cada sujeto cuando tiene hipoxemia. Y otro factor importante será la precocidad del diagnóstico. En el primer evento de COVID, nosotros teníamos la desgracia de ver pacientes multitratados por diversos médicos generales, que en un momento dado, si nos faltaba entrenamiento a la gente que estamos todos los días en esto, a los colegas un poquito más, y veíamos de manera consuetudinaria un esquema de ceftriaxona y de dexametasona. Obviamente no tenían los resultados requeridos y en un momento dado nosotros tuvimos que intervenir tardíamente y tuvimos aproximadamente 4,000 casos que hemos manejado hasta el día de hoy. Cada uno lo veíamos y lo seguimos viendo, 9 días de tratamiento y el 10º con una tomografía secuencial. Dentro de los 4,000 casos que nosotros hemos visto, hemos tenido 8 fallecidos y un poquito más de 1,000
con secuelas irreversibles, es decir, que tienen fibrosis pulmonar y que van a perder la vida de manera inequívoca en un lapso de 2 a 5 años. El tipo S es el más sencillo, el que decía el presidente de la República, que se cura con aislamiento y paracetamol, por eso no merece mucho comentario. Después nos vamos al fenotipo L, que se caracteriza desde el punto de vista funcional respiratorio por una disminución importante en la elastancia, es decir, en el proceso de regreso al estado original del pulmón, y la compliancia pulmonar está muy cercana a lo normal, es decir, son los rangos donde la capacidad vital forzada puede estar en 80 o disminuir 1 o 2% por debajo de los rangos conocidos por todos. En el estudio de pletismografía, nosotros observamos que hay un volumen, un porcentaje de volumen de gas intratorácico casi dentro de rangos normales y que existe una baja relación en la ventilación-perfusión, o sea, que está muy cercana a 4/5, como ya lo describí. Y obviamente también vamos a tener una vasoconstricción hipóxica, ¿sí? La presión de la arteria pulmonar es prácticamente normal, cercana a lo normal, y vamos a tener un bajo peso pulmonar. Hace rato, como antecedente, comenté que el pulmón derecho pesa 600 gramos y el izquierdo 500. Obviamente vamos a tener una disminución en el peso pulmonar y vamos a observar a nivel de las radiografías, en las regiones subpleurales y en las fisuras, imágenes en vidrio despulido o vidrio esmerilado. También vamos a observar una disminución en la capacidad de reclutamiento, que ustedes saben muy bien que la capacidad de reclutamiento es un mecanismo de homeostasis, de lo cual echa mano el organismo humano, donde aumenta la presión inspiratoria a nivel de todas las vías aéreas con objeto de generar una mayor hiperinsuflación y obviamente está vinculada con la disnea. Antes se utilizaba para tipificar a la disnea como de pequeños, de medianos y grandes esfuerzos. Hoy día utilizamos un sinnúmero de clasificaciones mucho más precisas, donde destaca una que a continuación comentaré. Es importante recordar, ¿verdad?, que la compliancia pulmonar es la fase donde vamos a tener el ingreso del aire y se va a ver ostensiblemente disminuida, donde ya comenté que el factor surfactante tiene un papel preponderante. La retracción elástica es el regreso al estatus normal del pulmón y en algunas fases de COVID vamos a tener un aumento de la retracción elástica pulmonar caracterizada en la espirometría o en la pletismografía por un PEF mucho mayor al teórico normal calculado de acuerdo con las tablas de las ecuaciones de regresión lineal publicadas por los diversos autores y en particular, obviamente, las que usamos son las publicadas por el grupo de la doctora Méndez. El fenotipo L, el menos agresivo, pero rumbo al H, vamos a ver también, y ya describí algunos en la slide anterior, algunos datos importantes de espirometría y de pletismografía, va a haber un aumento del volumen corriente. Cualquiera dirá, qué curioso, cuando pensamos nosotros en una enfermedad de tipo restrictivo, nosotros pensamos que hay una disminución de la capacidad vital y que también puede haber una disminución del volumen corriente, que es el volumen que maneja un sujeto en una ventilación normal y que equivale a 500 mililitros. Pero es bien sabido en la literatura y en la práctica cotidiana en nuestro laboratorio que hay 3 enfermedades que terminan en fibrosis pulmonar, que en sus etapas iniciales generan un aumento de la capacidad vital y de la capacidad de difusión y que posteriormente de la fase inflamatoria pasan a una fase de fibrosis y aquí estarían las vetosis, la linfoleiomyomatosis y la sarcoidosis. ¿Y qué creen? De manera coincidental, COVID también en su fase inicial puede generar un incremento del volumen corriente. La presión intratorácica es más negativa. Obviamente sabemos que la presión del pleural siempre es negativa para existir el gradiente atmosférico con el gradiente pleural, lo que hace que ingrese de manera dinámica el aire. Y en el caso de COVID tipo LH, nosotros vamos a ver que hay una presión intratorácica más negativa, lo cual influye de manera muy importante en el incremento del volumen corriente. Vamos a tener también una disminución de la presión alveolar de oxígeno y esto es muy importante. La evolución de la enfermedad depende
del grado de presión intratorácica asociada al volumen corriente que ya describí de manera muy clara. Si hay un gran aumento del edema pulmonar, se desarrolla la disnea, rápidamente evoluciona al fenotipo H. Obviamente aquí yo observaba siempre que un paciente es internado en algún hospital, siempre es canalizado. ¿Será o habrá sido una medida idónea? Yo lo cuestionaría muchísimo porque siempre tenemos edema pulmonar en el COVID. Y si nosotros le damos un plan de sueros de 24 horas a un sujeto que tiene COVID, a lo mejor lo que estamos haciendo es empeorar la situación funcional del paciente. Pongo en cuestionamiento lo que acabo de decir. El tipo H, ¿no? Que es el más peligroso, el de la tormenta de citoquinas. Vamos a ver, va a haber un incremento importante de los shunts o cortocircuitos de derecha a izquierda, que en condiciones normales son de 7.5%. Esto los hacemos a través de la inclusión de oxígeno al 100% con un globo meteorológico y vamos a poder en el analizador de gases determinar que va a haber un incremento por arriba del 7.5%. También vamos a ver un aumento de la capacidad de reclutamiento por la cantidad de tejido airado y, como ya dije, esto va a incrementar las presiones inspiratorias a nivel bronquial con objeto de provocar una mayor distensión en todos y cada uno de los sacos alveolares, y estas características se relacionan de manera también directa con el síndrome de distrés respiratorio agudo severo. También, a diferencia del fenotipo anterior del L, vamos en este caso a ver un incremento de peso pulmonar por arriba de 1.5 kilogramos y obviamente vamos a estar muy cerca del edema pulmonar agudo y vamos a tener un aumento de la retracción elástica pulmonar explicada por lo que acabo de decir. Ok. Nosotros a lo largo de estos años de COVID hemos adquirido un poquito de experiencia y siempre digo que la experiencia es la suma de los errores cometidos y obviamente una de las complicaciones más importantes de COVID sería la fibrosis pulmonar que de manera muy clara limitaría la vida a la evolución hacia la muerte de 2 a 5 años y una de las complicaciones que hemos visto con frecuencia es la disquinesia diafragmática, con mayor frecuencia la del diafragma derecho que el izquierdo. En Sudamérica, por la amplia cooperación y comunicación que tenemos con nuestros colegas sudamericanos, ellos han visto mucho más la disquinesia en el hemidiafragma del lado izquierdo. Me gustaría hablar un poco del background científico del diafragma, pero no tenemos tiempo. Ok, y ya todo lo anteriormente descrito lo vamos a ver aplicado de manera bien clara en este ejemplo traído de nuestro laboratorio de función pulmonar y en este caso lo que intento es ejemplificar el tipo H con la disquinesia diafragmática que como resultado nos va a dar una fibrosis intersticial difusa. Este caso es muy interesante porque llega a nuestro laboratorio en un estadio de progresión muy importante donde podemos tener cierta intervención, pero no la que hubiéramos querido debido a lo tardío de nuestro concurso. Obviamente, cuando nosotros hablamos de pulmón reumatoide, sabemos que es una de las enfermedades, las enfermedades reumáticas van a influir de manera importante en la función pulmonar y algunas de ellas llegan a tener una expresión pulmonar caracterizada por neumonitis, fibrosis. Y aquí tenemos dos factores de riesgo que sería para COVID, para el riesgo de tener COVID, que sería la fibrosis intersticial difusa, que puede producir el COVID, más la que puede producir el pulmón reumatoide. Aunada a una disquinesia diafragmática, hay un compromiso importante. Ok. Aquí vemos algunas fotografías donde vemos la deformidad articular de un sujeto que vimos en nuestro laboratorio, que tiene diagnóstico de artritis reumatoide. Y vamos a ver una placa del tórax. Normalmente sabemos que las placas en inspiración forzada van del 9º al 10º arco costal, justamente en inspiración forzada. Y vemos este paciente que la PA del tórax no es el estudio ideal para poder determinar el pronóstico o un diagnóstico de precisión para un sujeto que tiene COVID. Vemos que está por arriba del 9º arco costal, pero vemos un infiltrado basal y periférico, vemos una imagen retículo nodular y zonas esmeriladas en ambos campos pulmonares.
Vemos algún infiltrado también periférico a la silueta cardíaca, lo cual nos da una imagen en corazón deshilachado. Y tenemos otra placa, esta primera placa fue el 6 del 9 de 21, y esta un poquito después, el 14-12 del 21, vemos que ha descendido, que se ha elevado más el diafragma, perdón. Es importante recordar lo que se denomina excursión diafragmática, que no es más que la dinámica que tiene el diafragma en comparación de la inspiración comparativamente con la exhalación, y se sabe que en sujetos sanos, en mujeres, va de 3.7 centímetros a 1.6 y hombres de 4.7 a 1.8. En un comparativo de ambas placas observamos que después de 3 meses prácticamente tenemos que el diafragma ha subido un poquito más y que tenemos mayor, una imagen en vidrio esmerilado más acentuada que la del lado izquierdo, y tomar en cuenta que tenemos un poquito penetrada la placa, pero la derecha es un poquito mejor técnicamente y se observa una imagen en velo en ambos campos pulmonares. Tenemos la tomografía del 26-9-21, perdón, donde vemos en la proyección coronal. Recuerden que la coronal va de la parte superior del tórax hacia las bases y de la cara anterior del tórax a la región posterior del tórax. Y aquí vemos el infiltrado en ambos campos pulmonares, con zonas muy importantes de vasculitis y márgenes en parches y un daño importante. Vean ustedes en las placas de la región media del tórax, de arriba hacia la base, vemos mayor acentuación, y obviamente en la cara posterior del tórax vemos imágenes ya de muchos datos que nos hacen sospechar un pronóstico muy, pero muy grave. El 26-9, ¿verdad? Seguimos ahora con las axiales. Vemos la zona alta del pulmón donde se ve la tráquea, y vemos obviamente mayor daño conforme va descendiendo las proyecciones hasta llegar a las regiones basales, donde ya sabemos que va a haber mucho mayor daño. Después, en marzo del 22, llega a nuestro laboratorio nuevamente para un chequeo de control, y el paciente tiene una disnea 7 en la escala de Borto, cerca de larga evolución, ataque al estado general, en los signos polinea, taquicardia, crepitantes basales bilaterales. Es importante tomar en cuenta la necesidad de auscultar para poder certificar que se trata de una neumonía, una bronconeumonía, y poder tipificar este padecimiento como una entidad nosológica y no como una fibrosis focal, como sucede en algunos casos. Las sibilancias monofónicas, que nos hablan de probable implicación de las vías aéreas centrales, y la deformidad articular que observamos, ya que es portador de un pulmón reumatoide. Bueno, en la primera consulta, el 3 de marzo del 22, observamos, ¿sí?, que ya hemos tenido intervención y que ha mejorado esto de manera muy importante. Por adelante viene el comparativo. Es importante que recuerden la que les presenté inicial, donde había mayor daño en la región basal. Y por último tenemos aquí el comparativo después de nuestra intervención, que creo que queda muy claro el efecto, el impacto farmacológico del tratamiento instituido desde el punto de vista radiográfico. Vemos también los cambios en las axiales, y pedimos 2 placas en inspiración. Aquí tenemos el comparativo, ¿sí? Obviamente la excursión diafragmática está por abajo de los rangos normales, y lo que nosotros propusimos en este artículo es un tema sencillo a través de hacer un comparativo entre la inspiración y la exhalación para ver la excursión diafragmática, cuando en condiciones de alta especialidad lo que se pide es un estudio muy sofisticado, que sería un estudio neurológico de desplazamiento del diafragma. Vemos en el primer estudio un incremento de la resistencia de la vía aérea de leve a moderado, lo cual nos hace pensar
que también el daño, después de estar en el intersticio y en el epitelio alveolar, ha ascendido a la región de los bronquios terminales o proximales. Aquí tenemos la espirometría, tenemos en el estudio de control que este triángulo escaleno está calculado de acuerdo a la estatura y sexo, de acuerdo a las ecuaciones de regresión lineal publicadas por la doctora Méndez en el año 2004 en Archives of Medical Research. Cualitativamente nos damos cuenta que se trata de un proceso de tipo mixto, porque hay una disminución del volumen y una concavidad de las dos curvas, la basal en condiciones de color azul y la postbronquilatador en condiciones de color rojo en condiciones postbronquilatador. Tenemos una frecuencia respiratoria clásica. Siempre comentábamos que las fibrosis pulmonares generalmente obedecen a una frecuencia respiratoria mayor a 30 por minuto y las enfermedades obstructivas nunca rebasan los 30 por minuto. Aquí tenemos 50 por minuto, una frecuencia cardíaca por arriba de lo normal, compensatoria, una saturación de oxígeno de la hemoglobina. Es muy fácil que podamos calcular la presión arterial de oxígeno estimada a partir de la oximetría de pulso, dividiendo la cifra entre 1.39, que es la cantidad que carga cada gramo de hemoglobina. Ok. Perdón la velocidad, pero estoy cuidando el tiempo. En ese tiempo vemos al paciente con 27 de capacidad vital. Vamos a ver el comparativo. En marzo, la resistencia es normal, es decir, que con el tratamiento que hemos instituido, hemos abatido el edema peribronquiolar ascendente para evitar que se convierta en una fibrosis pulmonar. Y obviamente mejora la capacidad vital y tenemos después de nuestro tratamiento, en mayo del 22, que tenemos 45% de capacidad vital forzada. Vemos el comparativo del 5 de marzo del 22, donde la resistencia ¿sí? está incrementada y después del tratamiento nuestro la resistencia es normal. Esto lo hacemos obviamente con un equipo que se llama prueba de resistencia del sistema ROC y la unidad de medida son los kilopascales y tenemos el equipo en nuestro laboratorio. Aquí tenemos el comparativo cuando nosotros hacemos el diagnóstico y después en el control donde se ve un incremento importante en el volumen pulmonar. Cuando era de 1 litro, lo tenemos en unos 700, es decir, que se incrementó prácticamente 700 mililitros, lo cual deja bien claro que el esquema terapéutico instituido, pues es el idóneo. Y aquí, hasta aquí dejo la presentación con un poquito más de 15 minutos, porque obviamente hay muchas cosas que nos inquietan, que nos preocupan y estoy a sus apreciables órdenes para que me comenten o puedan preguntar algo, puedan criticar nuestro trabajo, que siempre las críticas son bienvenidas y estoy a sus órdenes. Perdón la velocidad, pero era necesario para cumplir con los horarios. Siempre soy muy respetuoso de eso porque sé que viene un ponente después. A sus órdenes, doctora, y a sus órdenes para todos y cada uno de los colegas. Muchas gracias, doctor. No, pues la verdad es que en cuanto al tema de la velocidad no pasa nada, creo que al contrario nos deja mucho conocimiento, pero además también entender que, como dice el doctor Eduardo, o sea, esto no es de 1 hora, sino más bien hay que acercarnos en los foros específicos para aprender y detallar más. Alejandro tiene la mano levantada, te voy a habilitar el micro y la cámara ya la tienes habilitada, Alejandro, ¿listo? O si quieres preguntar por el chat y también si quieren ir haciendo preguntas en el chat, podemos irlas leyendo. Listo. Gracias, doctora. Adelante, doctor, con mucho gusto. Se habilita su cámara para tener el gusto de conocerlo. Creo, ya te vemos, Ale, pero creo que no, bueno, yo no te escucho. No lo vemos, ¿no? Nosotros no lo vemos, doctora, si fuera tan amable. Bueno, por aquí en el chat estoy, la doctora Carla Leticia López, me hace el favor de preguntar cuáles son los criterios para enviar a un paciente a su laboratorio de función pulmonar. Yo creo que los criterios, no podría yo decir los criterios, yo creo que eso lo determina cada médico.
Yo creo que nadie más que todos y cada uno de nosotros conocemos nuestras limitaciones. Con esto no quiero ser grosero, ¿no? Simplemente no es lo mismo que un experto en ergonomía vea las cuestiones relacionadas con su especialidad a que otro colega que también sabe de ergonomía y es médico del trabajo, también conociendo algunas cuestiones básicas de la fisiología respiratoria, pues tendría que canalizarlo a otro colega. Entonces, sería importante que cuando ustedes sientan que sea necesario que lo valoremos en cualquier condición, pues estamos a sus órdenes. Obviamente, cuando nos llega un paciente en etapas incipientes, tenemos la posibilidad de devolver la función ad integrum. En 4,000 casos tuvimos un poquito más de 1,000 con secuelas graves, un poquito como 2,900 y fracción que devolvimos la función ad integrum y tuvimos 7 fallecidos, lo cual nos habla, en el caso de los que devolvimos la función, de una intervención oportuna. Creo que lo ideal para cada uno de los médicos, de manera individual, me incluyo yo también, es delimitar el área de influencia y cuándo debemos canalizar a un paciente cuando nos falten los elementos para valorarlo. Creo que es una función básica de la ética y del respeto al paciente y a nosotros mismos. Yo diría que en ese sentido lo envíen cuando estimen conveniente, ¿sí? Sí, muchas ¿Alguien? gracias. Creo que Alejandro, bueno, sí te vemos, pero menciona acá en el chat. Tengo en mi lugar de trabajo una persona con fibrosis pulmonar. Me gustaría saber cómo podría actuar o intervenir ya que el paciente no sigue las medidas médicas indicadas. Tiene indicación de oxígeno cada 16 horas. Bueno, mire usted, doctor, para empezar, hablar de fibrosis, obviamente habla de cicatrización. Y las fibrosis tienen varias etapas. Hay fibrosis atípicas incipientes, donde los valores son supranormales en la espirometría. Ya dije que de manera progresiva esos pacientes van a ir disminuyendo su capacidad ventilatoria. Y había comentado que hay 3 enfermedades que tienen estas características. Una, la asbestosis, que es muy importante en el área de medicina del trabajo. Otra, la sarcoidosis, y otra, la linfoleiomyomatosis. Entonces, cuando usted me habla de fibrosis, yo podría pensar, ¿es una fibrosis puramente vinculada con COVID o tiene un trasfondo que de manera concomitante coadyuva para que sea más agresiva la fibrosis? De manera intencionada, escogí este caso porque fue el que publicamos y que además tiene una artritis reumatoide y que no sabemos hasta qué punto está influyendo la artritis y la fibrosis provocada por el COVID. Yo pensaría que lo básico en el caso de su paciente es conocer a través de los estudios de función pulmonar, de la valoración radiográfica y funcional, determinar el estado o el estadio de la fibrosis y a lo mejor se puede hacer una intervención que mejore la capacidad vital, como lo demostré plenamente en el artículo y sobre todo en el comparativo del caso que presenté. Yo le sugiero, si usted gusta, estamos a sus órdenes y también usted puede venir. Obviamente, todos los colegas que piensen que podamos aportar algo bueno en la valoración de un paciente, podrán venir con su paciente, nuestro trato será muy respetuoso. Nunca tenemos la intención de minimizar la calidad de otro colega, al contrario, siempre nos ponemos como parte de la ayudantía que un colega, que es el titular, está necesitando, ¿no? Nunca desplazamos a nadie y siempre le damos el valor que tiene un colega y apreciamos que piensen que podamos contribuir en un caso. Si usted quiere, estamos a sus órdenes y solamente es que se comunique conmigo, concertamos una cita y conjuntamente nuestro equipo y usted, que sería parte del equipo, valoramos el paciente y creo que sería muy bueno. A usted le daría mucho más ascendencia ética y científica con él y al contrario va a ser potenciada su calidad y su rapport con él. A sus órdenes, doctor. ¿Alguien más Sí. que guste? Estoy a sus órdenes, con mucho gusto. Creo que en el chat no hay alguna otra pregunta y me parece que no hay más manos levantadas. Si usted, También recuerden, obviamente, el contacto del doctor Eduardo Soto de la Fuente lo vamos a estar también compartiendo. Este video también, porque es mucha información técnica, va a estar también en nuestro YouTube y obviamente vale mucho la pena de verdad que nos acerquemos, sobre todo, como decía el doctor Eduardo Soto, a los especialistas del campo de la materia específica de cada caso que necesitemos abordar.
para realmente darle un mayor beneficio al trabajador y obviamente hasta nosotros mismos como parte científica y técnica, ¿no? No sé, doctor Eduardo, si quiera comentar algo más o para cerrar la... Sí me gustaría, ¿no? Me gustaría comentar lo siguiente. Nosotros siempre tenemos apertura a recibir a todos los colegas que piensen que puedan tener algo positivo en visitar nuestro laboratorio, ¿no? De hecho, pues tenemos 3 laboratorios, 2 privados, uno en Chiapas, otro en la Ciudad de México, que vieron las slides de aquí, y tenemos también el laboratorio de la UNAM. Nosotros siempre estamos prestos a apoyar a cualquier colega que quiera ir, que quieran trabajar con nosotros en alguna jornada de las que tenemos y que asistan con nosotros a la consulta. Entonces, siempre tenemos esa capacidad de convidar, de trabajar en equipo y todo el que quiera será bien recibido, sin más interés el que apoyen o vean cómo se valora a un paciente. A lo mejor algunos de ustedes que acepten venir pues nos puede contribuir con cosas que ignoramos, porque siempre ignoramos muchas cosas, ¿no? Por ahí tengo una reflexión que dice que día a día me voy dando cuenta que voy lentamente abatiendo mi ignorancia. Lo único que me preocupa es el poco tiempo que me queda para dejar de ser ignorante, ¿no? Siempre tenemos un porcentaje de ignorancia y siempre aprendemos de un colega de otro y creo que todos tenemos un gran valor. Piensen que pues, nos toca por tiempo, por cronología, quizá opinar con cierta objetividad, pero siempre con el debido respeto que todo profesional merece. Abiertos nuestros laboratorios para ustedes y también abierto nuestro corazón de colegas para que podamos ser útiles en algún sentido. Y gracias por su atención. Me disculpo nuevamente por la velocidad, no me gusta esa velocidad, pero es un tema de 800 slides y solamente pude ver muy pocas. No, muchísimas gracias. Y bueno, la verdad es que nuevamente gracias por su participación, doctor. Pues nada, mucho que agregar, pero de verdad muchísimas gracias. Quiero hacer un reconocimiento a mis colegas. Me tocó hablar, a veces habla uno de los 4, otro, todos lo hacen mucho mejor que yo, pero bueno, pensaron que me tocaba hablar y hablé, pero un reconocimiento para mis colegas del equipo de trabajo, porque siempre he pensado que el trabajo de equipo es el trabajo más productivo. Una gente, por brillante que sea individualmente, no logra tanto cuando une y potencia sus capacidades con las de otros colegas y el resultado siempre es muy bueno. Creo que el trabajo de equipo es fundamental. Gracias a mis colegas, a los que trabajan conmigo y a los colegas que quieran trabajar conmigo, ¿no? Me queda poco tiempo ya, entonces hay que trabajar. Sí, sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues bueno, creo que ya no hay más manos levantadas, no hay más dudas, muchos comentarios agradeciendo, entonces gracias nuevamente, doctor Eduardo. Queda la grabación para ustedes. Y bueno, la siguiente semana seguramente ya estaremos cargándola en nuestro YouTube. Ya está acá con nosotros la siguiente panelista, es la doctora Clara Ivette Hernández. Ella también estuvo el año pasado con nosotros abordando otro tema, un poquito más de desconexión. Fue de las panelistas que nos gustó mucho el abordaje también, entonces, o el tema, cómo se abordó. Hubo mucho reconocimiento también en esa charla. Entonces, hoy nos va a platicar un poco más de la norma 35, pero este tema que pareciera a veces moda, ¿no? Pero en realidad no es moda, sino como lo hemos visto en algunas de las ponencias de este año, pero también en algunos datos, el factor psicosocial va en aumento, o más bien estamos registrándolo más. Seguramente ya venía en aumento desde hace años. Que existía este tipo de organización en el trabajo, pero evidentemente la pandemia lo que hizo también fue hacerlo más crítico, ¿no? Entonces, hoy en México ya tenemos una norma, valdría la pena que, pues, obviamente la leyéramos, la conociéramos y la abordáramos de una manera eh, muy palpable para la organización. Y hoy la doctora Claribet nos va a platicar un poco de eso, de la norma 35, del abordaje ya en implementación en una empresa y pues de este tema evidentemente psicosocial. Entonces, ya vemos
tu pantalla, doctora. No sé si quieran que empecemos o esperamos 5 minutitos en lo que van a alguna pausa fisiológica o algo. Creo que Como tú indiques, doctora, si quieres les damos porque no han parado, entonces sí sería sí. bueno que vayan al baño, que tomen algo. Sí, entonces yo creo que es, bueno, faltan 5 minutos para las 12. Si les parece, a las 12 en punto nos volvemos a conectar para esta siguiente ponencia. También darles la introducción, obviamente, de la doctora Clara Hernández, Clara Ivette Hernández, y pues nada más. Entonces, en 5 minutos nos escuchamos. 4 ya. Listo, ahora sí ya estamos de nuevo acá. Entonces, bueno, vamos a... déjenme